Hola mis queridos guaguas, ¿cómo están? Voy a hacer un tutorial para recordar nuevamente funciones. Vamos a quedarnos en funciones por un buen tiempo debido a la importancia que tiene funciones en la matemática y luego más adelante ustedes van a necesitar bastante de esto, ¿no? Sin embargo, vamos a ir tocando algunos temitas y vamos a ir haciendo unos videitos de esto, ¿sí? Esta semana vamos a ver todo lo que es función, cómo se expresa una función y les voy a dejar unos ejercicios para que ustedes resuelvan y luego obviamente volveremos de nuevo a tomar lo que son las funciones, tipos de funciones y cómo expresarlas. Bien, ¿qué es una función? Una función no es más que una regla o una correspondencia a cada elemento del conjunto A en el conjunto B, ¿no? Recuerden ustedes lo que habíamos visto entonces como función, ¿sí? Pongamos aquí función. ¿Qué es una función entonces? Lo que decíamos que era una función no era más que una regla o una correspondencia, ¿no es cierto? Que responde siempre a una expresión algebraica que podemos hacer para que nos dé los resultados que queremos. Por ejemplo, una función, recordemos algunas cosas. La función la vamos a escribir de ahora adelante como la f de x, ¿no? Entonces, una función de x se llama esto. La variable, recuerden que en una función yo tengo dos tipos de variables, ¿sí? Expresemos de primerito como un inicio. Y es igual a ax más b. Si yo tengo, por ejemplo, esta expresión, yo tengo aquí, puedo hacer esto como una función, recordando que y de ahora para adelante para nosotros la trataremos como una f de x. F de x es igual a ax más b. Aquí yo tengo el valor de a y de b, que son valores de los números reales, y tengo dos componentes. Entonces ahora nosotros vamos a llamarle a la f de x, nosotros vamos a llamarle a la f de x, vamos a llamarle, que es la y, vamos a llamarle variable dependiente, ¿no? ¿Por qué se llama variable dependiente? Porque el valor que vaya a tomar va a depender del valor que nosotros pongamos en la variable independiente. Entonces, el valor de x para nosotros de aquí en adelante va a ser la variable independiente. Es decir, que nosotros a esta variable vamos a poder ponerle el número que nosotros querramos, ¿cierto? Como ya hemos visto esto, y esto es un repaso nada más, recordemos que, por ejemplo, yo puedo tener una función f de x igual a 2x más 1, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, si yo tengo esto de aquí, para mí la variable independiente y la dependiente. Nosotros podemos escribir esto de algunas maneras. Aquí vamos a trabajar, ¿no es cierto? ¿Cómo se puede escribir una función? Primero, se le puede escribir como función poniéndole f de x igual a 2x más 1. La otra es de manera verbal y decir que es esto de aquí, es una función, ¿sí? Es una función que depende de un número multiplicado por 2 y sumado 1. Si ustedes se fijan, lo que acabo de escribir no es más que la expresión verbal de eso. Como función en expresión verbal, podemos hacerle como expresión de conjuntos también. Si nosotros podemos hacer lo siguiente, fíjense en esto. Entonces, aquí yo voy a poner la variable independiente y la variable dependiente. Ahora, si yo trabajo en esto de aquí, nosotros vamos a fijar en lo siguiente. Si yo le doy un valor de 0 a x, si x vale 0, aquí voy a trabajar un poquito por el lado de acá, ¿no es cierto? La función yo tengo f de x igual a 2x más 1, ¿no es cierto? Si yo pongo la f de 0, porque le di un valor de 0 a la x, entonces esto me quedará que es igual a 2 por 0 más 1, de donde la f de 0
va a ser igual a 2 por 0, 0 más 1, de donde la f de 0 entonces ha valido 1. Entonces, cuando vale 0 vale 1. Cuando vale 1, hacemos el mismo. Aquí tenemos que trabajar solamente con esto, ¿cierto? F de 1 va a ser igual a 2x más 1. De donde f de 1 va a ser igual a 2 por x que vale 1 más 1. De donde la f de 1 va a ser igual a 2 por 1, 2 más 1. De donde la f de 1 va a ser igual a 3. Entonces, lo que en realidad nosotros hacemos cuando hacemos la notación de conjuntos es darle valores a la variable independiente para que luego me dé valores de la variable dependiente. Entonces, cuando vale 1 vale 3. Ok, cuando vale 2, entonces valdrá 2 por 2, 4 más 1, 5. Cuando vale un valor negativo, menos 1. Cuando vale menos 1, entonces yo digo 2 por menos 1, menos 2. Más 1, menos 1. Si usted se fija en lo que yo acabo de hacer, lo que aquí yo tengo entonces es un par de conjuntos, ¿sí? Que me van a dar lo siguiente: cuando x vale 0, cuando vale 1, cuando vale 2, cuando vale menos 1. Esta es la notación de conjuntos, ¿no es cierto? Y en el otro conjunto yo tengo los valores de 1, 3, 5 y menos 1. Entonces, ¿qué pasaría a la notación de conjuntos? ¿Cómo se escribe? Así, ¿no? A este le corresponde este, a este le corresponde este, a este le corresponde este y a este le corresponde este. Entonces está como notación de función, está como notación verbal, está como notación de conjunto, ¿no es cierto? Entonces finalmente, si nosotros graficamos esto de aquí, que ya veremos un poco más adelante, podremos ver la gráfica de esto aquí. No lo hago en este programa porque me va a salir chueco, soy muy chueco, ¿ya? Perdón. Bien, entonces la función f de x igual a 2x más 1, seguramente me va a dar, ya vamos a hacer la gráfica en otro programa, seguramente me va a dar una gráfica parecida a esta que voy a tratar de graficar aquí, ¿no es cierto? La gráfica seguramente me dará un valor así, ¿sí? Esta gráfica, guaguas, tiene dos cosas que hemos estado trabajando nosotros continuamente, ¿no es cierto? Que es el dominio y el recorrido, ¿no es cierto? Entonces, lo que vamos a trabajar ahora en esta clase que les vamos a dar son dos cosas. La primera, saber que toda función, en la parte teórica, ¿no? Que toda función es una relación. Es una relación entre dos conjuntos, como vimos en el caso de acá, ¿no es cierto? Cada función puede tener varias formas, ¿no es cierto? Voy a escribir algunos tipos de funciones que son los que más o menos vamos a trabajar para que usted tenga una idea un poco más clara. Nosotros vamos a trabajar funciones f de x igual a 5, por ejemplo, a esta función. Luego tengo una función que podría llamarse f de x igual a menos 3x más 2, por ejemplo. Otra función, 2x al cuadrado menos 7x más 1. Puedo tener una f de x igual a 3 sobre 2x más 1, por ejemplo. F de x igual a la raíz de x más 2. Una f de x igual a, creo que no se me queda ninguna, de pronto a 2 a la x, ¿no es cierto? Y vamos a ver en un momento determinado por allí, tal vez una f de x igual al seno de x, que es una función trigonométrica. Eso todavía no habíamos tocado, pero hay funciones trigonométricas. Hay también una f de x que podríamos ponerle como logaritmo de 2x, por ejemplo, ¿sí? O una f de x de esta exponencial logarítmica. Bueno, en fin, creo que esas son todas las que vamos a revisar por ahora, ¿no? Entonces, ¿qué es una función? Es una relación. Es una relación de una variable independiente con una variable dependiente. Entonces, todas estas les llamamos nosotros funciones, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a trabajar de ahora en adelante en los ejercicios que están propuestos
para que ustedes hagan en este tiempo, en esta semana, ¿no es cierto? Es de que ustedes puedan sacar los valores. Por ejemplo, dice... ya, ¿cómo sabemos que una expresión es una función? Recuerden ustedes, para que sea función, aquí hay que tener esto pilas, ¿no? Para que sea función, en la parte gráfica, no puede, por ejemplo, esto no es una función. ¿Por qué no es una función? Les recordaré yo a ustedes, porque para el valor este de x tiene un 1 y 2 valores de y. Entonces esto de aquí no es función. ¿Sí? No es una función. Y por ejemplo, si yo tengo algo como esto, entonces esto sí es una función. ¿Cómo sé que sí es una función? Porque para este valor está esta x de acá, ¿no es cierto? Ahí para cada valor de x, para este valor de x hay un solo valor en y. Para este valor de x hay un solo valor de y. Para este valor de x hay uno de y. Para este hay uno de y. Y para este sí. No puede haber dos valores de x para y. Ahí yo sé que esto es una función. Esto de aquí es una función. Entonces lo que vamos a trabajar en esta semana son evaluaciones, ¿no? Ver si es que es una función, sacar las imágenes de las funciones. ¿Qué es la imagen de la función? Es que a mí me den una función, por ejemplo, f de x igual a 3x al cuadrado, por ejemplo. Entonces, yo voy dando valores aquí, ¿sí? Voy dando valores aquí a x para que me dé valores de y, y nosotros determinamos, por ejemplo, cuando vale 0, cuando vale 1, cuando vale 2, cuando vale menos 1, cuando vale menos 2, por ejemplo. Entonces, si cuando vale 0 vale 0, cuando vale 1 vale 3, cuando vale 2 vale 2 al cuadrado, 4 por 3, 12. Cuando vale menos 1, como está elevado al cuadrado, vale 3, y cuando vale 2 vale 12. Entonces, si nosotros tenemos esto de aquí, a este lado de aquí se le conoce con el nombre de imagen, a este lado de aquí. Entonces, esto se llama imagen, ¿no? Imagen de la función, o le vamos a conocer más adelante con el nombre de recorrido. Recorrido o rango también. ¿Ok? Y esto de aquí, que son los valores de x, se le llama dominio de la función, que ya veremos más adelante. ¿De acuerdo? Un abrazo fuerte. Espero que con esto ustedes puedan hacer la tarea que yo les voy a dejar. Cualquier inquietud, mis guaguas, ustedes pueden llamarme o mensajearme al celular al 098, no, perdón, al 09, les digo, pueden escribirme al 096-996-0035. Escríbame al WhatsApp si ustedes quieren, y yo les voy me mandan alguna captura, un audio, y yo les responderé para ayudarles. Un abrazo fuerte, cuídense, que Dios me los bendiga.